En el trabajo remoto puede el empleador llamar al trabajador después de su jornada para exigirle el cumplimiento de una labor. Si no cumple con la petición del empleador, puede éste tomar represalias y despedirlo con justa causa, dado que el encargado era de suma urgencia para la empresa. Bueno, entonces aquí nos están hablando de algo muy importante, algo novedoso, que es la desconexión laboral. La desconexión laboral nació a partir de todo lo que nosotros vivimos en pandemia. Recuerden que la pandemia a nosotros nos marcó un antes, un durante y un después. Nosotros después de la pandemia, muchos aspectos de la vida cambiaron por completo y por supuesto en el derecho laboral hubo muchos cambios. Como en pandemia vimos que las personas que trabajaban en casa se excedían de sus jornadas y no podían descansar o compartir el tiempo con su familia, pues se hizo necesario establecer todo el tema de la desconexión laboral en el año siguiente, que fue en el año 2021. Esto se estableció en la Ley 2191 del 2021, en donde se establece que los empleadores deben garantizar la desconexión laboral de sus trabajadores. ¿Qué es la desconexión laboral? Es que los trabajadores no sean contactados, molestados, requeridos por fuera de su jornada laboral. Bien sea que la persona ya esté en su periodo de descanso después de una jornada, en su descanso de entre turnos, que es la famosa hora de almuerzo, en sus vacaciones, o que se encuentre incapacitado, o que se encuentre en alguna licencia de maternidad, paternidad, de luto, o licencia remunerada o licencia no remunerada, ¿sí? En ninguno de esos momentos el trabajador puede ser molestado, ¿sí? Digamos que si el empleador llega a hacer esto de requerirle, hacerle requerimientos por fuera de ese tiempo, pues entonces ahí podría constituirse una conducta de acoso laboral y eso tiene unas consecuencias que la ley 1010 del 2006 nos ha establecido puntualmente, ¿sí? Debe existir dentro de nuestro reglamento interno unas políticas de desconexión laboral en donde digan las condiciones, la protección y el mecanismo que tiene el trabajador para exigir el cumplimiento del mismo, para poner quejas y demás. ¿Listo? En este caso, como en la pregunta nos están hablando sobre el trabajo remoto, es importante recordar que ¿qué es el trabajo remoto? Es otra figura que nació después de la pandemia, que se trata de una forma de ejecución del contrato. No es un contrato de trabajo, sino que este se ejecuta distinto. Se ejecuta en cualquier lugar distinto al lugar de la empresa. ¿Listo? Ese es trabajo remoto y siempre es de esa forma remota. ¿Sí? Este está regulado por una norma que también salió el año pasado y en ella se establecen todas las condiciones del trabajo remoto. Pero dentro de todo esto que tiene regulado el trabajo remoto, pues se encuentra que él tiene todas las garantías laborales que tiene cualquier otro trabajador con cualquier otro tipo de contratos o modalidad de ejecución. Por ello, la desconexión laboral también aplica para el trabajador remoto. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Si una persona trabaja remotamente y su horario es hasta las 5 o 6 de la tarde, después de ese horario no debe ser requerido ni exigido el cumplimiento de cosas o de órdenes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la misma ley de desconexión laboral nos trajo unas excepciones a la regla de la desconexión laboral. Es decir, nos trajo unas situaciones muy puntuales en donde los empleadores pueden realizar, digamos, requerimientos y solicitudes después o en el tiempo de descanso de este trabajador. Y son tres. Esos están en el artículo sexto de la ley 2191 del 2021. Entonces, en ese artículo nos da las tres excepciones que tienen los trabajadores, los empleadores, pues para de alguna forma romper un poco el tema de la desconexión laboral. Primero, los trabajadores que son de dirección, confianza y manejo, tanto del sector público como del privado, recuerden que la desconexión laboral es para todos los trabajadores, no solo los del sector privado, también público. Las personas que están establecidos su cargo y sus funciones como de dirección, confianza y manejo, recuerden que no se trata de simplemente tenerle confianza, sino que es un cargo que generalmente es un cargo de jerarquía, un cargo en donde alguien, digamos, representa al empleador, son cargos altos, ¿sí? Entonces son cargos que son muy importantes. Estos cargos, conforme a la ley, no se les aplica en ese rigor la desconexión laboral.
Segundo, actividades que requieran una disponibilidad permanente, por ejemplo, la fuerza pública y los organismos de socorro en el caso de los servidores públicos, ¿sí? Entonces, si se requiere una disponibilidad permanente debido a la actividad, ¿sí? O sea, que es entendible que es por esa actividad, pues entonces allí no habría o sería un poco flexible el tema de la desconexión laboral. Y finalmente, en situaciones, dice la norma, de fuerza mayor o caso fortuito, se refiere a situaciones en donde se requiera que, por ejemplo, el trabajador cumpla con alguna función, pero que es completamente necesaria, que es urgente, que pone en una situación muy difícil a la empresa, que si, mejor dicho, si ese trabajador no hace esa tarea, la empresa va a tener pérdidas o va a entrar en una situación muy complicada. Tiene que ser justificada, ¿sí? Y se tiene que justificar que no había ninguna otra solución más que llamar a este trabajador que está en su descanso. En esas situaciones podría, digamos, de alguna forma requerirse al trabajador. Entonces, por acá en la pregunta nos dice si él lo puede llamar para exigirle el cumplimiento de su labor. Entonces ya sabemos que la respuesta es depende. Depende de para qué. Si es una situación urgente, inaplazable, que la empresa, mejor dicho, va a tener un problema si él no contesta, problemas graves, ¿sí? Justificables, pues entonces no va a haber problema. Pero si digamos es algo que puede dar espera al día siguiente, en este caso sí podría tener problemas ese empleador porque estaría infringiendo la desconexión laboral y esto es una conducta de acoso laboral. El trabajador perfectamente puede iniciar la respectiva queja y digamos, iniciar todo como un proceso de acoso laboral, incluso él podría renunciar con justa causa. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta todo esto relacionado con la desconexión laboral y sus excepciones. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video